Listo, justo para iniciar. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a pasar por unos cuatro puntos principales que considero importantes mencionar. Vamos a empezar definiendo un poco lo que es el derecho espacial, las áreas del derecho espacial, también el marco internacional del derecho espacial, cuáles son esos convenios, tratados en los que estamos involucrados como países que rigen de cierta manera lo que es el espacio. Y finalmente vamos a cerrar con los desafíos actuales para analizarlos un poco más en cuestión. Bueno, y arrancamos con qué es el derecho espacial, porque escuchamos mucho el derecho espacial, pero ¿qué es lo que realmente se entiende? Entendemos por este conjunto bueno, el derecho espacial parte del derecho internacional público y lo que va a buscar es regular todas estas actividades humanas que se llevan al espacio y que ésta se pueda desarrollar de una manera pacífica, que se pueda utilizar de una manera responsable, pero también equitativa. Y a diferencia del derecho el derecho territorial, ¿no? Que vemos aquí en la Tierra, el espacio no está sujeto a una soberanía nacional, tampoco a ningún estado. No nos podemos apropiar de algún cuerpo celeste o de la Luna, de Marte y demás cuestiones. Entonces es muy importante mantener este marco regulatorio, que ahora vamos a ir viendo cómo de hecho está abordado de una manera bastante general y hay muchos vacíos por mejorar, pero de todas maneras existe. Y que ya exista es un avance y termina siendo bastante importante por cómo vamos manejando las dinámicas dentro del sector. Vamos a encontrar como instrumento fundamental al Tratado del Espacio Exterior, que ya lo vamos a abordar más adelante, y vamos a notar cómo este va a ser el pilar para poder desarrollar ese tipo de actividades. Y vamos a ver también cómo no solamente involucra las actividades, o cómo no involucra unas actividades en específico, sino también se busca que se expanda y aplique para lo que son actividades científicas, estratégicas y ahora también comerciales. Por aquí tenemos idea de compartir de Manson, que es el derecho espacial no solo regula lo que puede hacerse en el espacio, sino también quién lo puede hacer, cómo debe hacerlo y qué consecuencias jurídicas derivan de dichas acciones. Ahora, dentro del derecho espacial vamos a contar con cuatro dimensiones. Y estas son especiales, o mejor dicho, son específicas para poder analizar correctamente el derecho internacional. Vamos a partir con lo que es la fuente jurídica, el sujeto jurídico, el objeto de regulación y cerramos con los principios rectores. Y para poder entender estas dimensiones dentro del derecho espacial, nos pueden ayudar algunas preguntas en específico para poder entenderlas, como ¿de dónde nacen las normas? ¿Quién va a ser el que lo regula? ¿A quién regulamos? ¿Y qué valores van a orientar esa regulación? ¿En base a qué? Para iniciar con la fuente jurídica, debemos plantearla ¿de dónde provienen esas normas que regulan y se aplican en el espacio? Y para esto es importante entender cómo la fuente jurídica va a ser el origen formal de todas estas normas. Como el derecho espacial, en el derecho espacial las reglas no nacen de un solo país. Como sabemos, el derecho espacial tiene participación plena de todos los países, o lo que se busca integrar equitativamente. Entonces, no es solamente un país el que plantea estas regulaciones, sino es todo un conjunto de cooperación internacional a través del derecho internacional quien termina sentando estas bases. Esto significa que las normas que rigen el derecho espacial provienen de tratados conjuntos por diferentes estados, ratificados por diferentes estados, de resoluciones como Naciones Unidas, de principios generales del derecho, como lo mencionaba, parte del derecho público, y en algunos casos incluso vamos a ver que se aplica el tema de las costumbres, que lo vemos mucho, lo vemos mucho en lo que es el derecho público, ¿verdad? El uso de la costumbre internacional. Para este instrumento, que es nuestra fuente jurídica, vamos a utilizar lo que es el Tratado del Espacio Exterior, que nos va a fundamentar los principios básicos para entender el régimen espacial. Y a estos también se van a sumar tratados complementarios, que más adelante vamos a ver cuáles son. Vamos a mencionar cuatro tratados y convenios sumamente importantes, considerando esa parte nuestro tratado principal, ¿no? Nuestra fuente jurídica. Pero además de eso, de los tratados obligatorios, también existen tratados vinculantes, lo que son considerados como el soft law, ¿no? Los tratados obligatorios principales lo podemos catalogar como el hard law y luego el soft law, que son esos eh, convenios que
funcionan más en modo de directrices que buscan mitigar ciertas acciones, por ejemplo, con el tema de la mitigación en cuanto a desechos espaciales. No hay un tratado en específico que obligue a los estados a que lo haga, pero sí se busca que a través de convenios o tratados vinculantes de que sean insistentes en poder continuar con esta mitigación, porque es una problemática bastante grande, que de hecho ya la vamos a discutir a mayor profundidad porque es un tema bastante interesante y que tiene mucho por seguir explorando y desarrollando dentro de ello. Y también para cerrar con este punto de la fuente jurídica, podemos entenderlo como estas normas que van a terminar influyendo en el comportamiento de los estados, cuáles van a ser sus dinámicas dentro del campo espacial. Lo segundo es el sector, el sujeto jurídico. Del sujeto jurídico podemos comprenderlo como quién regula y quién es el regulado. Para esto podemos entender que el sujeto jurídico es quien tiene los derechos y las obligaciones dentro de este sistema normativo, ¿no? En el derecho espacial sabemos que el sujeto jurídico es principalmente el Estado, ¿no? Y los tratados justamente son firmados por los estados quienes tienen obligaciones, tienen responsabilidades. Son ellos quienes regulan, quienes supervisan, quienes responden por las actividades espaciales. Y vamos a ver que esto aplica incluso cuando se trabaja con el sector privado, y lo vamos a profundizar en un momento. Y justamente como les menciono, el Estado es quien termina dándole cara frente a la comunidad internacional, da respuesta a la comunidad internacional, incluso si es que está participando el sector privado, sector que de hecho hemos visto que tiene un auge exponencial y que se sigue proyectando a seguir creciendo. Vamos a ver cómo participan agencias, empresas privadas, organizaciones, instituciones, consorcios, multinacionales. Entonces, el sector cada vez va creciendo más y más. Y aunque estas entidades también realizan actividades espaciales, no son directamente responsables ante la comunidad internacional. Vamos a ver cómo quienes responden a la comunidad internacional, quienes son la cara, justamente son los estados bajo quienes se opera el proyecto o quien opera esa jurisdicción. Y de hecho algo bastante interesante es que poco a poco vamos a ver cómo las misiones ya no solamente le corresponden a un solo estado, sino que empieza a existir esta cooperación internacional y ahora tenemos dos sujetos jurídicos o incluso más, dependiendo de la misión y cómo se sobrelleva. Entonces, justamente el derecho espacial nos permite poder analizar en estos casos donde puede haber alguna situación compleja o alguna complejidad. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son quienes asumen las consecuencias y quiénes deben ser reparados? Gracias a justamente el derecho internacional nos permite identificar de manera más específica estos actores que, como les menciono, ya no solamente es el Estado, cada vez son más involucrados y, por ejemplo, ya no es solamente una empresa, sino que pueden ser muchos participantes dentro de un mismo proyecto. Y por eso es tan importante que sepamos identificar cuáles son los actores dentro del mismo. Ahora, el objeto de regulación. Aquí lo podemos entender como qué es lo que se regula en el derecho espacial. Y para esto es pues, mencionar como el objeto de regulación son la materia o las actividades que van a buscar organizar el sector. Por ejemplo, en el caso del derecho espacial, el objeto de regulación van a ser todas esas actividades humanas realizadas en el espacio, ¿no? Eso es lo que buscamos regular desde el derecho. Asegurarnos de que estas actividades humanas que estamos llevando al espacio no vayan a generar problemas, no vayan a generar capaz choques internacionales, conflictos, por ejemplo, el lanzamiento de satélites, exploración científica, el turismo espacial, la minería espacial, el uso dual de los satélites, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, hay satélites que no solamente se utilizan para comunicaciones, sino también se utilizan de manera estratégica militar. Entonces, analizar todo este tipo de cuestiones, las operaciones en estaciones espaciales, la navegación por GPS, todo este tipo de cuestiones son las que son los objetos de regulación, son los que van a ser regulados, los que el derecho internacional va a supervisar y asegurarse que se puedan llevar de manera efectiva, sin generar problemáticas dentro de la comunidad internacional. Y es importante porque el espacio no es como el territorio. No buscamos, a diferencia, por ejemplo, que el derecho terrestre influye en los temas de territorio y demás cuestiones. Esto va un poco más allá porque no hay como les mencionaba, alguien que le pertenezca específicamente, por ejemplo, los estados que pueden aplicar sus leyes en específico, ¿no? Esto es de manera abierta porque se entiende que el estado, el espacio, nos pertenece a todos. Entonces, lo que buscamos justamente
regular son las actividades que vamos a realizar dentro de este entorno que de hecho nos pertenece a todos. Y por último tenemos lo que son los principios rectores, que es qué valores orientan a esta regulación. Por ejemplo, los principios rectores van a ser los fundamentos éticos que van a orientar la interpretación y también la aplicación de las normas. No son reglas técnicas específicas, sino las ideas centrales que van a estructurar todo el sistema. Y entre los principios rectores, los que más podemos destacar, por ejemplo, son el uso pacífico del espacio, ¿no? Que no se debe convertir en un espacio, por dicho, en un campo de guerra, ¿no? Donde existe este tipo de situaciones. Que no existe el tema de apropiación nacional, que ningún Estado puede reclamar soberanía sobre algún espacio, la libertad de exploración bajo la idea de que pues el espacio nos pertenece a todos y todos los Estados tienen derecho a explorar y acceder al espacio, el tema de la responsabilidad internacional, el tema de la cooperación internacional e incluso la sostenibilidad, que es algo que también está bastante en auge, diría yo, porque se ha vuelto una necesidad en la actualidad. Y estos principios que les menciono son los que nos permiten llevar los tratados o nos permiten resolver las situaciones o las problemáticas nuevas que no estaban previstas en 1967, que es de donde salen. Pero de hecho, vamos a ir viendo cómo esto incluso está quedando muy atrás, porque actualmente existen otras situaciones. Ya hemos visto que tenemos nuevos actores, tenemos nuevas actividades en el espacio. Entonces vemos que existe una necesidad de actualizar este tipo de regulaciones. Y lo vamos a ir analizando conjuntamente con las ramas del derecho espacial. Un paso por aquí. Vamos a empezar con la libre exploración y uso del espacio exterior. La idea con esta, o mejor dicho, esta rama, lo que busca es regular el derecho a ver, busca esta rama regula que los estados tengan todo el derecho de poder explorar todo el espacio ultraterrestre, sin ninguna discriminación, ningún cuestionamiento en cuanto a su capacidad. Es decir, todo equitativamente, el estado nos pertenece a todos, es un ámbito abierto y de toda la humanidad, por lo cual no puede ser apropiado por ningún estado. Entonces, aquí tenemos el fundamento jurídico principal que se centra en el Tratado del Espacio Exterior, que como les mencionaba es como nuestro pilar, que establece que el espacio debe utilizarse con fines pacíficos en beneficio de todos los países. Por ejemplo, si es que desde Perú queremos mandar una misión o enviar algún satélite, no, sí, por ejemplo, un satélite para mapear lo que es el monitoreo climático. Entonces, ningún estado puede impedirnos de que enviemos ese satélite o reclamar de que ubicarnos en cierta órbita no está permitido porque les pertenece o porque tienen mayor posición dentro de esta órbita o de un grupo celeste. No está permitido justamente porque tenemos total libertad. Pero obviamente esto no implica de que pues, entonces Perú va a mandar todos los satélites y todas las cosas que quiera al espacio cuando le guste, porque pues al final de cuentas es de todos. Tampoco funciona así. Justamente el derecho lo que busca también es marcar este orden, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo también se tiene que notificar, se tiene que presentar todos los detalles de la misión y no es pedir permiso porque tenemos como el total derecho de poder participar, pero sí notificar que vamos a estar haciendo estas acciones en específico en el espacio y que vamos a ir saliendo. Esto permite un orden dentro de la comunidad internacional en cuanto a temas espaciales, pero también le permite al derecho a que pueda identificar mucho mejor los actores que puedan verse afectados en cuanto a ocurran consecuencias. Por ejemplo, si es que alguien tuviera algún accidente o algún otro satélite, por ejemplo, termine dañado por nuestro satélite. Hubo un error, hubo una colisión y terminamos afectando otro satélite. A través de las notificaciones de quiénes fueron los que salieron y los registros que se tienen, se permite identificar de mejor manera quiénes son los afectados y quiénes deben pagar las consecuencias, quiénes tienen que reponer esas consecuencias o las afectaciones, ¿no? Y bueno, lo que busca esta rama del derecho es que evitemos los conflictos internacionales fuera de la Tierra, que lo llevemos a los temas espaciales. Y es que aquí es importante recordar cómo nace justamente estos temas espaciales, mejor dicho, del derecho espacial, ¿no? Recordemos el tema de la Guerra Fría, que tenemos esta competencia entre países, que de hecho aún lo vemos, pero vemos cómo el tema de la Guerra Fría fue quienes
terminaron generando esa necesidad de que también debe tener regulación el tema espacial. Y actualmente, aunque existe una fuerte competencia a nivel espacial, ya no es una carrera, por ejemplo, de solamente dos países, hay muchos países compitiendo por destacar dentro del área del sector espacial. Ya tenemos regulaciones básicas que tienen que cumplir, regulaciones mínimas, estándares y requerimientos mínimos que se tienen que ir cumpliendo para mantener este orden a nivel internacional. Otro punto es la regulación de lanzamientos espaciales, que viene a colación justo como les mencionaba, ¿no? Que aquí regulamos lo que es la autorización, la supervisión y el control de los lanzamientos de objetos al espacio, no solamente de tripulaciones, no solamente de cohetes, también de los satélites, de los rovers, de diferentes objetos que se vayan a enviar al espacio. Y pues cualquier lanzamiento se busca regular cualquier tipo de lanzamiento desde su territorio o por los nacionales. Y también se exige un registro de cuáles son esos objetos espaciales para poder identificar su origen y también quién es el responsable. Y justamente bajo este punto me gustaría como traer a colación algo que había visto en la clase, como les comentaba al inicio, que estábamos en la clase del CONAE, que nos mencionaba cómo para las Naciones Unidas el tema de qué objetos llevas al espacio termina casi aplicando de manera similar, como si llevas algo de 2 kilos y lo quieres enviar a algo de 9 toneladas que quieras enviar al espacio, cumplan igual requisitos. Algunos pasan por mayores supervisiones técnicas justamente por el tema de tamaño y demás cuestiones, pero no existe como un impedimento de qué cosas podrías llevar o no para que puedas hacer tus actividades espaciales, salvo que estemos hablando de armamento nuclear. Porque como ya vimos, lo que se busca es que todas las acciones y actividades humanas que puedan desarrollarse en el espacio puedan ser con fines pacíficos. Por ejemplo, si es que aquí algún satélite desde el territorio estadounidense quiere salir o una empresa privada quiere lanzar, por ejemplo, un satélite, el Estado tiene que autorizar y supervisar la operación, porque ya hemos visto que esto no es que los privados se manden solos o que el Estado ahora es el único actor. Tenemos más involucrados y vamos a ver la dinámica que ahora tienen a nivel interno, cómo ambos cooperan para poder desempeñarse dentro del área espacial. Entonces, si el privado desea enviar en un satélite, desde el Estado también tiene que tener presente de que se está realizando este tipo de actividades dentro de su territorio. Si ocurriera alguna situación, quien tiene que dar cara y hablar sobre este tema o presentarse es el Estado también, porque ya hemos visto cómo en el tema internacional, en el derecho internacional, quien va a terminar dando la cara es el Estado frente a los otros estados. Y también quien va a terminar siendo responsable internacionalmente. Entonces, justamente es sumamente importante que se pueda realizar todo este tipo de procesos. Y lo que busca esta rama es que podamos garantizar una trazabilidad, pero también una responsabilidad jurídica por parte de los actores. Vamos a pasar al siguiente punto, aquí está, que es la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, que como ven viene siendo muy ligado a lo que veníamos hablando. Es importante que los estados, que los privados puedan notificar sobre las actividades que están haciendo y que puedan registrar los objetos que están llevando al espacio. Y como les mencionaba, para el derecho es sumamente importante contar con todo este tipo de información para que podamos aplicar cuestiones como estas, entrando a la rama de la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales. Que de hecho, ahí tenemos la Convención sobre Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos espaciales, justamente para poder sobrellevar mucho mejor esta situación. ¿Qué es lo que busca esta rama? Esta rama busca regular qué cosa ocurre o qué procedimientos toca cuando un objeto espacial termina generando daños, ya sea en la Tierra, en el espacio o a otro estado. Es bastante complejo poder analizar ese tipo de situaciones. Imaginémonos que hay una colisión entre satélites en el espacio, no tenemos castigos, no tenemos cámaras, no podemos pedir ese tipo de cosas que faciliten el acceso a información. Entonces, lo que se busca a través de este convenio es que los mismos estados que reportan sus actividades, que se registran, que se presentan, como les mencionaba, a Naciones Unidas, reportando las actividades que van a realizar, puedan facilitar esta información y de esta manera podamos identificar quiénes son las personas que han, o mejor dicho, quiénes son los actores que necesitan reparación
y quiénes van a ser los que van a pagar las consecuencias y cuál va a ser la dinámica entre ellos. Capaz un país tiene que darle una compensación económica a otro, cuál va a ser la respuesta en la gestión. Son más actores, no solamente son dos. Capaz el Estado lanzador fue un convenio entre tres países, son más instituciones, dos países y un privado. Entonces, ¿cómo se distribuye la responsabilidad entre ellos? ¿Cómo va a recibir la compensación el otro estado que ha sido afectado? ¿De qué manera? Pues justamente ahí entra esta rama donde va a buscar plantear dos tipos de responsabilidades, ¿no? De principales responsabilidades. Primero, la responsabilidad absoluta, si es que el daño ocurre en la Tierra, pues no es necesario probar culpa como tenemos la información, pero también tenemos responsabilidad por culpa, como si ocurre el daño en el espacio. Y algo también bastante interesante que había leído hace poco es que justamente por eso nos sirve lo que, de hecho, vamos a ver un poco más adelante, pero tenemos los seguros espaciales, no sé si lo han escuchado, pero sí, también cuando uno hace sus gestiones para el espacio también tenemos que cubrir con un seguro por los daños, un seguro por las situaciones que se pueden encontrar, no solamente para el objeto y también para la tripulación que vaya a ir definitivamente. Entonces, a la hora de que estos países o estos actores trabajan conjuntamente para que se pueda llevar la misión a cabo, para que puedan llevarse la actividad a cabo, definitivamente pues vemos lo que son las firmas de contratos, de acuerdos y demás. Dentro de esto, se busca de que especifiquen desde ahí cómo van a dividir su responsabilidad por los daños. En caso del satélite choque con otro, ¿quién va a cubrir qué costo? ¿Quién da la respuesta o da la cara a nivel internacional? Cuando son dos países, ¿cómo hacen esa función o qué rol cumplen? Capaz uno está participando más que otro, tiene mayor involucramiento, uno es quien lidera este proyecto y por ende es quien da la cara o tiene mayor posición actividad dentro del proyecto y demás cuestiones, todo este tipo de situaciones y detalles que pueden llegar a ocurrir, se busca que lo detallen dentro de los tratados, ¿no? Los tratados que puedan hacer antes de que se llegue a una misión. Y es sumamente importante ver cómo vamos a dividirnos esa responsabilidad por daños, porque recordemos que los actores pueden ser distintos. No va a ser capaz lo mismo la capacidad que tenga Perú a la hora de responder por un daño que la que pueda tener Estados Unidos, que está mucho más avanzado y demás cuestiones. Entonces, todos estos pequeños detalles se, mejor dicho, se esclarecen en el acuerdo previo. Y también cómo van a cumplir las afectaciones que le puedan realizar a otro estado. Y también por parte del otro estado, saber a quién acudo. Mi satélite, por ejemplo, ha sido afectado. Ya me generaron daños. ¿A quién acudo? ¿Cómo, a dónde presento, a dónde elevo esta denuncia, esta queja, que me ayude a gestionar esta problemática? Pues justamente es a través del derecho espacial que nos permite gestionar mucho mejor esto. ¿Qué tipo de compensación me corresponde a mí que he recibido daños? Todo ello creo que se profundiza bastante bien dentro de esta rama, que es justamente lo que busca. Ah, y bueno, la idea también dentro de esta rama es poder proteger a los actores, ¿no? De cierta manera, por ejemplo, el estado que ha sido afectado, ¿no? En algún accidente espacial y demás, es importante que también no quede, por así decirlo, impune la actividad solamente porque fue en el espacio y no hay como una regulación clara y demás cuestiones. Justamente por eso se busca ser tan incisivo dentro de esta rama y reconocer cuáles son nuestras responsabilidades, pero también cuáles van a ser las consecuencias de acuerdo a las actividades que realicemos en el espacio. Nuestro siguiente punto es la explotación, bueno, la regulación de la explotación de recursos espaciales, que creo que es algo que hemos escuchado bastante. Se habla mucho de la extracción de minerales, de recursos, de cuerpos celestes, de asteroides, de la Luna y demás cuestiones. Las empresas privadas sumamente interesadas e involucradas en este tema. Y aquí abre un dilema bastante grande, un debate bastante grande, mejor dicho, de si es que los recursos pueden ser apropiados sin violar un principio de apropiación territorial. Porque hemos acordado dentro de nuestro tratado principal, como les mencionaba, que el espacio nos corresponde a todos. Entonces, si yo como Estado o como sector privado me intereso en la extracción de recursos, ¿estoy violando la norma? Capaz yo como empresa privada peruana
estoy afectando a nivel Perú, como estoy diciendo que Perú termina violando los tratados internacionales respecto al uso pacífico y abierto del espacio. Ahí surge bastante este debate de cómo debe sobrellevarse este tema. Algo que sí sabemos es el acuerdo sobre la Luna, que establece justamente que los recursos lunares son patrimonio común de la humanidad. Y algo que también es importante mencionar es que no ha sido ampliamente ratificado. Entonces, esta rama definitivamente enfrenta uno de los mayores desafíos jurídicos actuales, porque es un debate bastante grande y de hecho es una rama que genera bastante interés, especialmente por el sector privado. Algo que se utiliza muchas veces en estos vacíos legales que se tiene es que pues el actor que está utilizando estos recursos no está violando un tema de apropiación, no me estoy apropiando de la luna, no estoy reclamando territorio o ejerciendo soberanía dentro de algún espacio, por ejemplo, de la luna o de algún cuerpo celeste. Y la norma tampoco especifica o regula el tema de la extracción de recursos. Entonces, no detalla una cuestión y no estoy violando la cuestión general de soberanía y demás cuestiones. Entonces, se aprovecha un poco este tema de los vacíos legales que pueden existir, no esta zona gris que se tiene. Entonces, es muy importante que podamos regular este tipo de temas, porque en paralelo, como les mencionaba, hay algunos países que incluso no han ratificado y algunos países también que a nivel nacional tienen leyes propias respecto a cómo se debe gestionar ese tipo de temas. Lo tiene Estados Unidos y creo que uno de los pioneros ha sido Luxemburgo. Luxemburgo tiene leyes que permiten que sus empresas puedan realizar extracción de recursos. Entonces, ante la ley nacional, yo tengo permiso, estoy autorizada, pero en la ley internacional existe todo este dilema si es que es correcto o no correcto que se termine haciendo este tipo de acciones, porque hay un vacío legal bastante grande y no hay un marco regulatorio específico que me diga pues que eso está prohibido. Entonces existe un dilema bastante grande. Si bien no son un montón de países los que terminan aplicando estas leyes nacionales respecto al uso de recursos, ya hemos visto cómo hay países que sí están sacando ventaja respecto a esto. Entonces, yo creo que este es un punto que hay mucho por profundizar y por seguir detallando, desarrollando y demás cuestiones. Otro de ellos es la protección del ambiente espacial. Y también justo es un tema que lo había visto hoy en mi clase de la mañana, que también me gustaría como compartirles algunos comentarios que surgieron dentro de esto. Bueno, de manera general, esta rama lo que va a buscar pues es prevenir los daños perjudiciales al entorno espacial, especialmente respecto a los temas de basura espacial, como lo son los satélites inactivos, los fragmentos de cohetes o de misiones, restos que pueden surgir por colisiones, todo ese tipo de cuestiones buscan ser reguladas también por esta rama y cómo vamos a actuar frente a estas situaciones. Es aquí donde también creo que surge una problemática, que no hay un tratado específico y obligatorio que nos hable de este tema. Hay directrices internacionales sobre la mitigación de desastres espaciales. Se busca que los proyectos consideren el tema de sostenibilidad dentro de, sin embargo, no hay algo que comprometa a los estados, a los actores, a que puedan hacerse responsables de este tema. Y aquí surge un problema bastante grande, porque recordemos que las órbitas son un recurso no renovable, el espacio también. Y una vez llegamos a este punto, por ejemplo, en las imágenes que me les comparto ahí, podemos ver que cada vez vamos saturando más las órbitas. Y de hecho hay órbitas que están mucho más saturadas, ¿no?, que otras. Entonces, cada vez se nos va a hacer más difícil poder realizar nuestras misiones espaciales, porque tenemos toda esta órbita sumamente saturada. A la hora que queramos salir, va a ser mucho más difícil hacerlo de manera limpia, así decirlo. Sino que en un futuro vamos a ver cómo va a ser más difícil porque ahora hay que esquivar o vamos a terminar chocando con diferentes objetos espaciales de lo saturado que está, pero sobre todo de basura, de objetos de misiones espaciales, de objetos de coaliciones espaciales que han quedado y han simplemente quedado existiendo por ahí y nadie se hace responsable.
La idea ahora es que cuando se realicen misiones, pues estas, o mejor dicho, los satélites, cuando ya acaben su ciclo, puedan retornarlos de alguna forma y no queden ahí. Y que puedan existir consecuencias, ¿no? Respecto a cómo este país está haciéndose responsable sobre sus misiones, sobre los objetos que envía al espacio y si es que realmente está cumpliendo con este tema de sostenibilidad para buscar mitigar la basura espacial. Porque a este punto, y como va el tema, vamos a perjudicar mucho a los futuros actores dentro del sector. Y eso también impacta mucho en lo que es el tema climático, como sabrán. Uy, me salió un mensaje. Listo. Justo lo veíamos cómo también impacta el tema climático. Por ejemplo, a través de los satélites vamos a poder vemos, mejor dicho, todo lo que es el tema de cambios climáticos o podemos prevenir desastres naturales. Con lo saturado que está, también no nos permite tener la información que realmente necesitamos porque saturamos la órbita, saturamos, bueno, tenemos diferentes niveles de órbita, entonces terminamos saturando todo este tema que también afecta ya lo que es el medio ambiente espacial. Entonces es sumamente problemático el no tener medidas preventivas fuertes que comprometan a los estados sobre este tema. Y también creo que ese es un ámbito desarrollarse a mucha más profundidad, porque la idea es que esta pueda tomar fuerza, porque ahora esta es una problemática principal, una problemática bastante fuerte y que de hecho nos involucra a todos, porque quienes van a ser afectados vamos a ser todos a nivel global, especialmente nuestro futuro. Justo, sigamos. Ahora, el comercio espacial y los contratos internacionales. Como sabrán, el comercio espacial cada vez escala más y más. Y esto lo podemos ver en diferentes rubros. Ya hemos visto el tema de la minería, del turismo espacial también, cómo realizan las agencias de turismo espacial. También hemos visto bueno, tenemos el tema de la minería, el tema del turismo, tenemos el tema de los concesionarios, tenemos el tema de lo de los seguros espaciales, era lo que trataba de acordarme, que les había mencionado antes. Hay mucho ámbito dentro del comercio espacial y obviamente los contratos internacionales también. Entonces, lo que se va a buscar con esta rama es regular estas actividades económicas. Seguramente han escuchado que ahora se habla mucho de la economía espacial, que ahora de hecho he visto muchos másteres que se están especializando en lo que es economía espacial porque viene bastante fuerte el desarrollo, justamente todo el tema espacial está pisando bastante fuerte y es importante ir proyectando todas estas cuestiones que vemos en la Tierra a cómo se van a desarrollar en el ámbito espacial y también cómo el derecho internacional espacial ahora tiene que ir actualizándose ante estos temas, ¿no? Los contratos por lanzamiento, el tema de las telecomunicaciones, la transferencia tecnológica también entre los actores, nos permite ver cómo el crecimiento del sector privado ha transformado esta rama en una dinámica más y justamente cómo confluye aquí el derecho internacional con el derecho comercial. Y es bastante importante poder regularlo también. Por ejemplo, si una empresa contrata el lanzamiento de un satélite comercial para brindar Internet global, el contrato también tiene que prever responsabilidades, seguros y riesgos técnicos. Entonces, todos esos detalles claramente son muy distintos a como uno lo abordaría en la Tierra. Entonces es importante ver estas nuevas aristas que nos permite el derecho espacial, pero también cómo podemos desenvolvernos dentro del comercio espacial. Y justamente esto es un ámbito bastante fuerte porque hay mucha empresa privada, hay muchos actores privados y alguien tiene que regular el comercio que se está realizando entre estos. El siguiente punto, que diría que es mi favorito, que es justamente la cooperación internacional en la exploración y el uso del espacio, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es un poco intuitivo, pero justamente lo que busca esta rama es que se pueda cooperar internacionalmente, ¿no? Que los estados, que los diferentes actores estatales puedan participar, puedan colaborar en temas científicos, tecnológicos, en técnica entre estados, en proyectos y demás cuestiones. Y justamente la cooperación lo que ayuda también es a reducir costos, porque justamente que una misión se encargue de un solo país demanda bastante. Entonces, gracias a la cooperación pueden involucrarse más países. Pero ojo,
Recordemos que los países no son amigos. Los países trabajan y se rigen por intereses. Es lo que sucede en la política, en temas estratégicos, lo vemos en todo momento. Como los países tienen intereses particulares. Entonces, vamos a ver también situaciones de cómo se maneja la dinámica internacional entre los países a través de la cooperación internacional. Por ejemplo, la, ¿cómo se llama? La estación espacial que se está realizando entre diversos países, se me fue el nombre en específico, pero hemos visto cómo China no está involucrado. Yo no va pensando, pero ¿por qué? Si la idea es que sea pues un espacio internacional para que se pueda recopilar información y demás cuestiones, pero ahí vemos el tema de intereses. A los países puede que no les proyecte la suficiente confianza y viceversa, China no confía en la información que puedan brindar a esos países, porque sabemos cuáles son sus dinámicas aquí en la Tierra. Entonces, ellos crean también su base por su lado. Y es algo que estamos viendo, cómo prefieren, por ejemplo, acercarse a Rusia para tener proyectos colaborativos justamente por los intereses particulares que tienen. Vemos como Europa, por ejemplo, prefiere armar sus propias constelaciones satelitales. No sé, cómo Europa prefiere armar su propia constelación satelital, incluso si es que ésta le demande mucho más gastos porque lo que terminan rigiendo o priorizando es el tema de la exclusividad de la información. Recordemos que estos generan dinámicas duales, no solamente está el tema de comercio o de las telecomunicaciones, por ejemplo, para sus satélites, sino que también está el tema estratégico militar, de posicionamiento y los intereses particulares de información de cada país. Entonces, es sumamente interesante ver cuáles son las dinámicas de cooperación internacional y también cómo los actores más pequeños se terminan involucrando gracias a esta cooperación internacional, porque sabemos que hay países que tienen mucha más capacidad de acción que otros. Entonces, a través de esta rama de la cooperación internacional, a través de los representantes y demás cuestiones, lo que se busca es que se puedan, de alguna manera, puedan terminar participando dentro de estos espacios. Y me parece sumamente importante. Ah, está ahí. El nombre que no me había acordado era la Estación Espacial Internacional, que era justamente donde les mencionaba que no está participando China y justamente vemos ahí cómo estas dinámicas se proyectan aquí también, porque es desarrollada por diferentes potencias espaciales. Sin embargo, faltan otras que justamente se rigen por los intereses. Y así como estas diferentes dinámicas, vamos a ir viendo que se siguen proyectando. Por ejemplo, lo que va a buscar esta rama en específico es fortalecer también esta dimensión más solidaria del derecho espacial. Pero, como les mencionaba, sin olvidarnos cuáles son los intereses particulares que tienen cada uno de los países y también las necesidades particulares que puedan llegar a tener. Y ya como último punto, dentro de las ramas, es la desmilitarización bueno, la seguridad internacional y la desmilitarización del espacio, que es la seguridad espacial en general. Ya hemos hablado de cómo el espacio busca ser un fin pacífico para todos los actores, ¿no? Para todos los estados e incluso con esta participación activa del sector privado también se busca que lo utilicen con fines pacíficos. Sin embargo, también regula el uso militar del espacio, porque no lo prohíbe totalmente. Lo que vemos que prohíbe es el uso de armas nucleares o armas de destrucción masiva en órbita, eso sí lo detalla. Pero lo que no prohíbe totalmente es una presencia militar. Y es como les mencionaba, la existencia de, por ejemplo, satélites duales que también sirven para misiones estratégicas militares. Y ya vemos como, por ejemplo, un estado no puede instalar una base militar nuclear en la Luna, ¿no? Como no está permitido que termine haciendo estas gestiones, primero porque no puede estar ocupando estos espacios y afectando con un proyecto nuclear, pero también porque estaría apropiando el tema de soberanía, ¿verdad? Que ya hemos visto que esto no está permitido. Sin embargo, sí va a poder utilizar satélites de comunicaciones como medio de actividad dual. Entonces, ahí ya está cumpliendo este punto militar estratégico ya les ayuda en lo que es el posicionamiento militar. Entonces, no es como una desmilitarización absoluta, pero sí regulada, sí controlada. Entonces, aquí se ve bastante lo que son las estrategias de participación por el lado del sector militar y cómo desde el derecho lo que vamos a buscar es
prevenir que exista alguna carrera armamentista dentro del espacio. Y ahora vamos a pasar rápidamente, porque creo que se acaba el tiempo. Ya son las y 43. Es el Marco Internacional del Derecho Espacial. Bueno, antes de pasar a ese punto, lo que hemos visto en el marco internacional es que está compuesto por 5 tratados fundamentales que les vamos a pasar a explicar y que fueron adoptados en el seno de Naciones Unidas entre los 1967 y 1979. Y estos instrumentos son los que conforman la estructura jurídica básica que regula las actividades humanas en el espacio extraterrestre. Y me parece importante pues, recordar cómo esto surge en un contexto específico de la Guerra Fría, con las necesidades que se tenían en ese momento, con la información y los actores que se involucraban en ese momento dentro de este contexto. Cuando la carrera espacial genera una preocupación fuerte en el sector internacional, sobre la militarización y sobre una posible apropiación o ocupación de espacio del espacio por parte de potencias con mayores capacidades. Entonces, su objetivo principal fue establecer estas reglas comunes para poder evitar estos conflictos, garantizar que el espacio se utilice en beneficio de toda la humanidad y todo el tema pacífico que ya hemos ido hablando a lo largo de esta clase. Entonces, para este, el primero que tenemos es el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que lo vamos a tomar como uno de los instrumentos más importantes que tenemos dentro del sector. Vamos a llamarlo como, es considerado como esta constitución del espacio, porque dentro de este vamos a ver los principios generales que regulan las actividades espaciales. Por ejemplo, dentro de este tratado se prohíbe la apropiación nacional del espacio de los cuerpos celestes, como les comenté. Se habla del uso pacífico del espacio, se prohíbe el tema de las armas nucleares dentro de órbita, se determina que los estados son los responsables o que dan la cara a nivel internacional cuando se habla de las actividades espaciales, se impone cuál es o se incentiva este tema de la cooperación internacional, este deber de la cooperación internacional por parte de los países. Y es justamente importante porque fija estas bases como los pilares principales de este sistema jurídico y cómo vamos a desempeñarnos dentro de este. Y sigue vigente hasta la actualidad, como si un estado llega a la luna ahora no puede declararlo territorio propio y demás cuestiones por efectos jurídicos de soberanía, ¿no? Este tratado busca mantener como estas bases claras. Y también contamos con tratados complementarios. Por ejemplo, el primero que vamos a hablar es la convención, bueno, como lo mencioné, la Convención sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, que era el que habíamos visto en una de las ramas anteriores, como también hay un tratado sobre este tema en específico que busca brindar responsabilidad específica. Este es de 1967 y lo que va a regular es justamente a quién deben indemnizar por los daños causados por un objeto espacial, quién establece la responsabilidad absoluta en casos que ocurren en la Tierra, cómo se da el tema de la culpa y cómo se revisa el tema de daño cuando estas situaciones ocurren en el espacio. Y como también crea este procedimiento de reclamación, ¿no? Es lo que habíamos visto de qué pasa si es que dos estados se encuentran en esta problemática. El estado que ha recibido el daño, frente a quién acusa esta situación, a quién reclama, cómo gestiona todo este procedimiento, pues es a través de esta convención. Y justamente es lo que va a brindar seguridad jurídica frente a este tipo de situaciones, ¿no? También tenemos el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre de 1976, que va a buscar asegurar lo anterior, que es el tema de la transparencia, ¿no? A la hora de registrar cuáles son los objetos, ¿no? Los estados se encuentran obligados a registrar cuáles son sus actividades espaciales, cuáles son los objetos lanzados, y claro, estos datos como informar fecha, lanzamiento, órbita, actividades, misión, si es que hay tripulación, señalarlo, nos va a permitir identificar al estado de responsable en caso de accidentes, pero también va a facilitar la atribución de responsabilidad y evitar ambigüedades que puedan ocurrir en el espacio. Como les decía, no hay otras opciones como una cámara o algo donde podamos acudir,
para corroborar este tipo de temas. Entonces es importante también seguir contando con este convenio de registros de objetos lanzados al espacio. El siguiente tratado complementario es el Acuerdo sobre la Luna. Este tratado lo que intenta desarrollar es el régimen jurídico aplicable a los cuerpos de la Luna y otros cuerpos celestes. Y lo que va a regular justamente es declarar a la Luna y a recursos como patrimonio común de la humanidad. Propone crear lo que es un régimen internacional para regular la explotación de recursos, la soberanía, reforzar el tema del uso pacífico dentro del espacio. Y justamente es importante porque introduce este concepto de distribución equitativa y participación equitativa por parte de los actores, ¿no? En este caso, que lo mencionaban, de los estados, cuando eran los únicos que tenían mayor incentivo de participar en actividades espaciales. Y el último, nuestro quinto punto que vamos a ver, nuestro quinto acuerdo va a ser el acuerdo sobre la salvaguarda de los astronautas y la restitución de objetos espaciales de 1968. Este tratado desarrolla el principio de cooperación, pero también de asistencia humanitaria. Es decir, va a obligar a los estados a prestar atención y ayuda a los astronautas o la tripulación que se pueda encontrar en peligro. Exige, y eso me parece sumamente importante, exige la devolución de astronautas al estado de lanzamiento y ordena también la restitución de objetos espaciales encontrados también al país de lanzamiento. Es decir, si por cuestiones de la vida una tripulación tiene algún accidente y termina cayendo en territorio de Y país, pues Y país tiene la responsabilidad de redirigir a toda esa tripulación, auxiliarlos y luego redirigirlos al estado X, que es nuestro estado lanzador. Y de igual forma, si por cuestiones algún satélite termina cayendo en Y territorio, también es su responsabilidad también retornarlo, ¿no? A su país de lanzamiento. Y claramente si es que hubieron daños, pues ahí también aplica los otros convenios porque no son excluyentes, pero existe este deber de que de necesitarse, especialmente la ayuda humanitaria, sea un tema obligatorio que los estados puedan prestarle atención a las personas que se encuentran en una situación crítica. Y con esto, ya para ir cerrando nuestra charla de hoy y pasar a responder las preguntas y también para darles espacio para que puedan realizar todos los comentarios y compartir capaz más información que ustedes puedan tener, es hablarles sobre los desafíos actuales, que creo que son muchos dentro de este sector. Primero, ahora sí, listo. Primero, con la comercialización y protagonismo del sector privado. Me aprovecho de leer los mensajes. Primero con la comercialización y protagonismo del sector privado. Sabemos que en la actualidad pues existen actividades espaciales que ya no son monopolizadas por los estados, pero tenemos mucha actividad diversa. Entonces, empresas privadas ahora lideran lanzamientos, estados se le terminan comprando incluso material a sectores privados, cómo desarrollan constelaciones de satélites, cómo se planean misiones lunares, cómo tenemos el tema del turismo espacial. Entonces, el problema jurídico termina radicando en que los tratados internacionales fueron diseñados en un contexto muy específico, ya lo hablamos de la Guerra Fría, y está diseñado para estados. No involucra el tema de la empresa, el sector privado. Aunque estas compañías sean las que realicen las actividades espaciales, la responsabilidad internacional sigue recayendo en los estados cuya bajo jurisdicción terminan operando. Entonces, el desafío central que considero que ahora se tiene es cómo garantizamos una supervisión estatal efectiva sin frenar la innovación privada, porque los tratados que tenemos o las normas jurídicas con las que contamos no involucran a este actor que cada vez está tomando más relevancia, mayor posicionamiento y que incluso está liderando muchas cuestiones dentro del sector. Entonces, creo que ahora el escenario actual nos exige que podamos fortalecer legislaciones, tanto a nivel internacional como nacional también, de cómo se va a realizar esta actividad espacial. La segunda es la saturación orbital y basura espacial, que ya lo habíamos hablado.
que especialmente la órbita terrestre baja, que es la órbita Leo, cada vez está más congestionada. Y es de las principales ¿no? que causan esta señal o esta necesidad de urgencia. Porque vamos a llegar a un punto de no retorno y va a ser muy difícil poder desarrollar actividades espaciales cuando tenemos esta situación tan crítica. Entonces, la basura espacial ya hemos visto que implica diferentes cuestiones como lo pueden ser satélites olvidados, fragmentos, residuos de colisiones y demás. Y ya hemos hablado de cómo no existe un tratado internacional que obligue a los estados a hacerse responsables sobre esto. Solamente existen como directrices de cómo pueden abordar esta situación y cómo se espera de que los estados puedan involucrarse dentro del tema de sostenibilidad espacial, sostenibilidad espacial. Sin embargo, no hay algo que realmente los comprometa y es aquí donde se plantea el desafío de cómo vamos a asegurar la sostenibilidad a largo plazo en el entorno espacial si no contamos con regulaciones que realmente comprometan a los estados, que no solamente eh, sean directrices, sino que comprometan al sector privado a hacerse responsable de estas situaciones. El siguiente punto es la explotación de recursos espaciales, como el desarrollo tecnológico ha reactivado un interés en cuanto a la minería lunar y también de esteroides, como muchos estados incluso han adoptado leyes nacionales que reconocen derechos sobre los recursos extraídos, como les hablaba del caso de Luxemburgo, ¿no? Que termina siendo incluso pionero. Y aquí se genera o se abre el debate de si se puede realmente apropiar de estos recursos sin apropiarnos del territorio, sin caer en violar ese tipo de tratados. Y también cómo equilibrar estos incentivos económicos con el principio de un patrimonio común de la humanidad. Entonces, eh, por ejemplo, se me vendría un ejemplo, no sé, una empresa termina extrayendo agua de la luna y demás. ¿Este recurso realmente le pertenece a la empresa? ¿Le va a pertenecer al Estado que autorizó la misión o a la comunidad internacional? Porque se entiende que los recursos son de todos, pero el Estado también tiene sus propias leyes, pero la empresa es quien está haciendo la actividad. Entonces hay mucha confusión y aunque se puede más o menos entender de cómo se podría llevar, es importante que exista una regulación que clarifique todos estos puntos y que también nos permita al resto de países saber cómo vamos a actuar frente a ese tipo de situaciones y no que se siga haciendo este trabajo dentro de este marco gris o este vacío legal, sino que podamos tipificarlo. El otro punto que me parece importante y lo considero como un desafío actual es la militarización y seguridad espacial. Y es que sabemos que, como les mencionaba, los países tienen intereses. Y el espacio también es considerado, se considera también como dominio estratégico. Entonces, muchos satélites que tienen uso dual, o sea, civil y militar, han realizado pruebas antisatélite que destruyen objetos de órbita. Encontramos ese tipo de problemas. El Tratado del Espacio Exterior prohíbe armas nucleares en órbita, pero no prohíbe los otros usos militares que se puedan dar en el espacio. Y claro, no llegan a temas de temas nucleares, armas nucleares, pero sí continúan brindando afectaciones y involucramiento militar, ya que termina generando capaz mayores choques que se puedan dar entre actores. Entonces es problemático también que no existan tratados o que no existan regulaciones dentro del contexto actual, que sabemos que todo está muy politizado, que sabemos que los países tienen muchos intereses, cada vez existen más actores estatales también, y cómo es bastante delicado hablar de este tema, porque sabemos que todo el tema es político. Es importante también como todo es considerado geoestratégico y es importante poder detallar este tipo de situaciones dentro de también un marco regulatorio. Y por último, las nuevas tecnologías y los vacíos normativos, como el desarrollo de la inteligencia artificial, satélites autónomos, megaconstelaciones, que ya lo habíamos visto, misiones privadas, eh, plantean muchas interrogantes no previstas en los tratados que ya hemos visto, que son firmados entre los años 60 y 70. Entonces ahora es importante cómo vamos a aplicar normas antiguas a las tecnologías que son completamente nuevas y las tecnologías que deparan en un futuro, porque sabemos que el campo tecnológico crece exponencialmente, se va expandiendo de una manera sumamente rápida.
y es importante proyectarnos a las nuevas situaciones en las que se va a enfrentar el sector espacial dentro de ese ámbito y cómo seguimos manejando regulaciones que se encuentran en el contexto del 60-70, que si bien siguen vigentes, porque esto no les quita como la validez, la idea, no es decir, como no sirven, sí nos ayudan, pero es importante ir avanzando con estas normas, con esta cooperación para poder actualizarnos dentro de este tema. Y como también la falta de actualización a veces puede generar una incertidumbre interpretativa dentro del campo, ¿no? Y sabemos que de hecho tenemos la cooperación internacional que busca actuar frente a estos diferentes desafíos actuales que no solamente le pertenecen a un Estado, sino que nos involucra de manera conjunta. Pero es importante seguir haciendo o tomando acción respecto a los avances y actualizaciones que necesitan estos tratados y convenios para poder actuar en estos diferentes puntos que en mi caso lo he mencionado como desafíos actuales, pero que seguramente van a seguir, hay y van a seguir habiendo muchos más. Entonces, sí me parece sumamente importante seguir como tomando esa iniciativa de seguir mejorando todos estos puntos y saber cómo actuar a nivel internacional. Entonces, vamos a ver cómo estos desafíos actuales demuestran que el derecho espacial se encuentra en una etapa de transición. Como inicialmente hemos logrado evitar conflictos durante décadas porque ha sido diseñado dentro de un contexto bipolar y estatal también, pero ahora nuestro escenario es más de actores, de tecnología, hay mucho interés económico y hay mucha competencia estratégica. Entonces, nuestro reto principal no es solamente crear nuevas normas, sino también este equilibrio entre la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la seguridad internacional y la cooperación global y cómo todo esto puede entrelazarse para que efectivamente se pueda terminar haciendo un correcto uso del espacio. No solamente que sea de manera sostenible, que sea seguro, que sea pacífico, que sea inclusivo para todos los países, que tengan participación en cómo se van a desarrollar estas dinámicas de aquí a futuro. Y ya para ir cerrando, como algunas conclusiones finales, sí me gustaría señalar como el derecho espacial representa uno de los desarrollos más innovadores, creería yo, dentro del derecho público internacional contemporáneo y cómo surge en un contexto geopolítico muy específico y que ha logrado establecer principios que, si bien hemos visto como son pilares muy puntuales, nos han servido hasta el día de hoy y cómo han sentado bases bastante profundas para saber cuál va a ser la dinámica con la que vamos a trabajar. Y de todas maneras, hay cuestiones que todavía podemos seguir impulsando, podemos seguir innovando, podemos seguir desarrollando. Hay mejoras definitivamente, los tiempos en los que nos encontramos comparativamente de donde surge ese hecho, pues es muy distinto. Entonces, el futuro del espacio va a depender no solamente de un tema científico, del desarrollo científico, sino también de la capacidad del derecho internacional que va a tener que comprometerse con mantener esta cooperación, con esta equidad, la sostenibilidad, en el sentido de que no solamente regule el presente, sino que también nos proyectemos al futuro. Ya hemos hablado un poco de cómo pueden existir afectaciones a nivel de sostenibilidad y medio ambiente por la saturación en la basura espacial. También hemos hablado un poco de los conflictos, como que se encuentran presentes también en este tipo de dinámicas. Y es importante que pues ahora el derecho internacional espacial sea, o mejor dicho, mantenga presente este tipo de narrativas y se proyecte el futuro de cómo vamos a manejar esto, considerando también los diversos actores que se encuentran en la actualidad y que también van a ir surgiendo en el futuro. Y ya como un comentario mucho más personal, seguir motivando a que que pueda existir una participación bastante amplia dentro del derecho espacial. Creo que como mencioné al inicio, existe una narrativa bastante fuerte de que quienes tienen mayor participación suelen ser las carreras STEAM, que de hecho sí hay una amplia participación, pero también necesitamos de las otras carreras para que podamos seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo del sector. Así que imagino que pues vienen desde espacios bastante variados, así que los animo a que sigan interesándose por el tema espacial. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ir leyendo sus preguntas, para que puedan también participar y le doy paso nuevamente al moderador para que pueda hacer como unos comentarios y ya ir resolviendo las preguntas. Muchas gracias, Valeria. Le agradecemos mucho su valiosa conferencia.
Y sí tenemos bastantes preguntas porque el tema es muy interesante, es muy bueno. Aquí tenemos, si quiere le voy leyendo las preguntas o usted las prefiere leer. Por ejemplo, tenemos la primera que es de Fernando Fabiani. Tenemos preocupación por la interferencia en la observación del cosmos provocada por el masivo lanzamiento de satélites Starlink y por la contaminación luminosa de los satélites que lanzará, si lo autorizan el de Reflect Orbital. La autorización está en manos de la FCC. ¿Nos podría comentar? Sí, totalmente. Justo como les hablaba, el tema de la sostenibilidad espacial es algo bastante fuerte, o creo que bastante necesario, porque ya hemos visto cómo se proyecta a futuro, pero incluso en nuestra actualidad nos puede terminar perjudicando. Los gastos que se realizan dentro del sector espacial sabemos que son bastante fuertes, ¿no? El mandar satélites, el construirlos, el diseñar también prototipos o objetos espaciales, tiene un costo bastante fuerte. Y ahora tenemos que ir sumándole los riesgos que, por ejemplo, pueden ser de choques o de tratar de esquivar ese tipo de cuestiones que son bastante complejas. Entonces, involucra también afectaciones económicas, creo yo, en cómo vamos a ir desarrollando nuestras actividades espaciales, pero también como en temas de medio ambiente, como en temas de observación, de recolección de datos, también va interfiriendo esta saturación en las órbitas. Tenemos otro comentario acá, que es de Adriana Gulizano. Dice, bueno, aquí hay un comentario que dice que venden terrenos en la luna. Esto no creo que tenga ninguna validez legal, ¿verdad? Se nos confirmará. Sí, justo. De hecho, es un punto que me han hablado bastante, como, ¿y qué pasa con estas empresas que desean como vender sectores de la luna? Pero ya hemos visto cómo tratados internacionales no permiten que ni siquiera estados puedan tomar cierta soberanía, ni siquiera para poner bases militares o bases de investigación y decir como esto es territorio de tal país. Entonces, no, si se incluso imposibilitan a los estados que tienen un fuerte peso a nivel internacional, pues no, no es posible que se pueda hacer esto. Sí, también, siguiente pregunta de Adriana también es si se generan bases en la Luna, ¿qué estatus tendrían? ¿Sería el equivalente de una embajada de un determinado país? Ya, me parece muy interesante esta pregunta, porque de hecho creo que también lo podemos relacionar con qué va a pasar con las personas, por ejemplo, que nazcan, por ejemplo, en la Luna o en estas bases, qué nacionalidad se les da, cómo se considera estas bases. Creo que medio que lo trato de linkear por ahí. Y en el posible caso que termine existiendo este tipo de bases lunares, primero considerar de que sabemos que todos los países tienen intereses y que todos van a querer jalar por su lado. Significa que es altamente probable que exista en todo caso una base de embajadas general de países. Eso es lo que yo como plantearía de acuerdo a el análisis que podemos ver de los países. No todos quieren tener presencia en este lado y obviamente la comunidad internacional no va a dar preferencia por uno que por otro porque todos tenemos intereses, todos deseamos participar, pero también que tenemos el derecho a. Entonces creo que ahí es importante ver esta cuestión. Y en caso lo tengamos, creo que algo que puede ser comparativo, porque recordemos que no existe regulación para esto, es el derecho marítimo, donde tenemos aquí dos puntos de cómo otorgar nacionalidades o cómo, bajo qué jurisdicción entran a veces a entregar nacionalidades, como puede ser el jus sanguineus o también la nacionalidad del territorio que se está ocupando, ¿no? Entonces creo que algo similar se podía proyectar en el tema espacial, ¿no? Tratando de hacer algún paralelismo, porque sabemos que este marco aún no está regulado. Entonces, si bien no existe una soberanía territorial que pueda ayudarnos a regular este tema, podemos ir proyectando más o menos cuáles serían las dinámicas que se den entre los actores internacionales. No sé si responde un poco Sí, tu pregunta. sí. Creo que sí. Concluyo que, digamos, por eso, por lo tanto, yo concluyo que no está regulado en este momento qué estatus va a tener, sino que se mirará, como usted dijo, parecido a las leyes territoriales o de marítimas. Tengo otra pregunta acá. ¿Los picos satélites tienen la obligación de reentrada para no quedar como basura espacial? De acuerdo a lo que yo he ido viendo, sí se está generando esta.
como este compromiso que puedan tener los proyectos de que retornen su basura espacial. Porque recordemos que son los países los que se terminan haciendo cargo internacionalmente. Y la idea para no, como país, no tener esta presión internacional de, hey, tu país no estás cumpliendo con el tema mínimo de al menos retornar tu basura satelital o tu basura espacial. Creo que sí es, no hay un tema obligatorio, como no hay una ratificación, no hay un tratado que obligue a los países, pero sí existe como esta necesidad que se tiene y que los países buscan de alguna manera tratar de cumplir. Y lo menciono también porque ahora, comparativamente de antes, se habla de este tema de la sostenibilidad, entonces con los avances científicos se busca también ir desarrollándonos dentro de este ámbito. Eso implica de que tenemos mayor capacidad, logística, científica o incluso económica de poder buscar retornar esa basura espacial y no ser contribuyentes a toda esta problemática general que se está gestionando. Entonces, si bien no hay una obligación, sí hay como estos convenios adherentes o responsabilidades que tratan de incentivar a los estados, porque sabemos que hasta ahorita los tratados solamente involucran a estados, creo que también ahí es importante involucrar a los actores privados, pero que comprometen al menos a los estados a que puedan realizar acciones respecto a la basura espacial que están generando. Voy a saltar aquí con una pregunta que yo tengo. ¿Y qué pasa con países concretamente como China, que no informan nada, hace un montón de cosas, está en la luna? Pues ellos podrían no obedecer y decir, este terreno es mío y aquí nadie pasa. ¿Qué va a pasar si eso pasa? ¿Cómo qué se tiene contemplado? Claro, aquí implica el derecho internacional. Creo que no hemos llegado y no se busca llegar a que la comunidad internacional pueda llegar a tomar sanciones o aplicar medidas, porque es algo que no se ha visto por ahora, como la dinámica dentro del derecho espacial ha sido bastante proactiva, por así decirlo, porque todos como buscan utilizarlo de manera pacífica, no generar problemáticas y demás, pero paralelamente se entiende que los países tienen intereses y como lo habíamos mencionado, ¿no? Hay países que capaz no quieren involucrarse con otros justamente porque existe una desconfianza en cuanto a la información. Sin embargo, creo que esto en parte es válido porque cada país como gestiona parte de su soberanía y tampoco conviene como país estar liberando toda la información que tenemos porque también hay información sensible que justamente nos ayuda a nosotros o nos sirve de manera estratégica. Pero también hay un mínimo que creo que deben cumplir los países, ¿no? Como órdenes mínimas que, que puedan llegar a cumplir. Porque sí, justo como el comentario, muchas veces ni siquiera aquí en la Tierra es posible que muchos países se comprometan realmente a cumplir con estas situaciones. Ahora imaginemos en el espacio. ¿Quién lo regula? ¿Cómo nos aseguramos? Y peor aún, porque recordemos que China es una potencia espacial, tiene mucha capacidad. ¿Quién se Sí, le va al frente a decirle, hey, mejora tu regulación? Entonces, es un tema bastante complejo y bastante abierto de qué medidas vamos a tomar a nivel internacional cuando se empiece a complejizar la interacción entre los actores. Creo que es un punto que queda mucho por desarrollar y a tomar en cuenta porque, muy como les bien. menciono, como van las cosas aquí en la Tierra, con las dinámicas que tenemos bastante complejas, ¿cómo se Complicado. están en el espacio? Complicado, muchas gracias. Aquí dice otra pregunta de Adriana, el cuidado de los cielos para investigación astronómica, sobre todo en la Antártida, se ve afectada por las constelaciones de satélites. ¿Hay previsto algo para preservar los cielos? Como les mencioné hasta ahora, el poder comprometer que los proyectos espaciales que puedan darse, tengan algún compromiso de sostenibilidad, ¿no? Similar a lo que se realiza, ¿no? Que los privados tengan su cuota de sostenibilidad, que es algo que se incluye mucho acá en la Tierra, ¿no? Que al menos tengan su cuota de sostenibilidad, sus indicadores que puedan presentar para que vean que están cumpliendo con algunos estándares mínimos, pero creo que necesitamos reforzar ese tema. Porque como lo menciona, en tema de investigación, también les termina afectando el que tengamos una órbita tan saturada o una órbita tan contaminada. Entonces, también les limita a los propios países y entonces ahí también vemos que ellos también ejercen una presión a que puedan incentivar que se mantenga este orden. Y creo que es bastante importante que a nivel nacional los países también podamos mejorar nuestras políticas espaciales, que de hecho es importante ahí considerar dos cuestiones. Los países que no lo tienen, porque tienen menor capacidad espacial,
o menor participación espacial. Y luego tenemos a los que sí lo tienen y que se espera de que al menos a través de sus leyes puedan gestionar mucho mejor ese tema. Porque, por ejemplo, si Luxemburgo tuvo suficientes incentivos y capacidad para poder gestionar el tema de minería espacial, creo que también tendría la misma capacidad como para exigir a sus empresas privadas que sean responsables con sus actividades espaciales, porque ellos son los que dan la cara internacional y se busca que puedan respetar ese tipo de temas, ¿no? Hay la sostenibilidad y ya sabemos cómo es una afectación global. Pero también tenemos este tipo de privados que son bastante complejos de regular, porque sabemos que ellos priorizan otras cuestiones. Ellos priorizan el tema económico. No satanizamos aquí la idea del tema económico y de las empresas porque por algo están, pero creo que también, como no existe una regulación que les pueda exigir o comprometer en que sean responsables a nivel sostenible y que sean conscientes de las afectaciones, pues no hay tanto interés por su parte en priorizar este tipo de temas. Creo que por parte del Estado, de los estados sí podría haber mayor incentivo porque me afecta a mis investigaciones, porque me afecta a mí también como país. Y algo que había visto justo en mi clase hoy en la mañana es que nosotros vamos al espacio para mejorar nuestra calidad de vida aquí en la Tierra, porque a través del espacio podemos, por ejemplo, mandar satélites para ver el tema climático, está el tema de las comunicaciones, y si nosotros mismos lo vamos afectando, indirectamente o directamente estamos dañando cómo nos estamos desarrollando aquí en la Tierra. Entonces creo que hay incentivos necesarios para ser cada vez más conscientes y también exigir mayor conciencia respecto a estos temas. Verónica Pira nos pregunta, ¿el ente regulador o vigilante de los convenios tiene alguna sede o por quiénes está conformado? Sí. En cuanto a este tema, tenemos a las Naciones Unidas, de hecho. Tienen sus comisiones, existen comisiones de trabajo para poder regular todo este tipo de temas, porque como les digo, estos parten de convenios. En, parten de los convenios de los tratados internacionales y Naciones Unidas, por ejemplo, tiene sus comisiones. Tiene el Comité de las Naciones Unidas para el uso pacífico de exploración del espacio extraterrestre. Hay miembros, hay más de 100 países, entonces ahí es como el punto donde también podemos ir viendo cómo se abordan este tipo de situaciones, como también tienen sus comisiones, definitivamente. En cuanto a la sede, se encuentra en Viena, o sea, lo voy a escribir aquí. Listo. Listo. Bueno, Ese sería el comité por parte de las Naciones Unidas, un el principal ente OOS, regulador. S.A., ok. Sí. Otra pregunta, dijiste tú que el espacio no debería de militarizarse, pero Donald Trump creó la Fuerza Espacial Militar de Estados Unidos y nadie le puede impedir eso por lo que se ve. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿O cómo se va a regular eso? Exacto, no hay una regulación que nos impida también como exigirle un tema de transparencia y de militarización. Como le decía, lo que sí nos regula es que no utilice armas nucleares de destrucción masiva, que no nos desaparezca a todos. Pero el tema de militarización, como por ejemplo el uso de los satélites, satélites espía, el que puedan existir colisiones y demás cuestiones, no está regulado. Entonces, esto también genera un desequilibrio bastante grande, una brecha bastante grande entre los países dentro del sector espacial, como Estados Unidos ya tiene como un tema altamente desarrollado y luego estamos capaz, países, por ejemplo, acá Perú, que buscamos involucrarnos al menos de manera activa y que sabemos de que existe también esta brecha bastante grande que va creciendo y no hay una forma de regular justamente estas potencias que tienen mayor participación y mayor actividad dentro del tema espacial y justamente por eso también su regulación creo que también, o su participación en el tema de cooperación internacional va a basarse mucho en los intereses que tienen los países. Entonces, creo que es un tema bastante complejo porque ya vemos como potencias con bastante capacidad como Donald Trump Sí, pues nos están sacando mucha ventaja o incluso aprovechándose de esos vacíos legales. exactamente. Bueno, yo invito a nuestra audiencia, si quieren hacer todavía algunas preguntas, porque ya nos pasamos un poquito, pero es que el tema está tan interesante que en realidad hay que aprovechar el conocimiento que tiene Valeria. Y Sí, con por mucho gusto cierto, de compartirles, de hablarlos, y ahí
oportunidad de seguir participando en espacios, pues yo con mucho gusto agradezco nuevamente que se me haya dado la oportunidad. Eh, yo creo que es muy importante el poder democratizar este tipo de información, porque los que estamos involucrados en el sector espacial sabemos que hay mucha cuestión para desarrollar, pero para muchas personas allá afuera ven el sector espacial como algo muy lejano, ¿no? Muchos estudiantes, incluso universitarios, siguen viendo el sector espacial como algo muy alejado, algo que no es tan accesible, cuando creo que sí hay formas de poder informarnos sobre este tema para también participar activamente en cambios positivos dentro del área. Sobre los enlaces, sí, totalmente. Lo que podría hacer en todo caso es dirigirle la información al director Edgar Castro y que él pueda socializarlo a través de sus correos y demás para que puedan difundir todo este tema. Aprovecho capaz ahí también a mandarles material y todo lo que pueda porque creo que es importante como compartir la información que tenemos. Claro que sí, yo se los distribuyo. Aquí tomo una foto de quienes estuvieron en la plática y yo se las distribuyo. Perfecto. Bueno, yo solo quiero felicitarte en realidad por tus conocimientos, por tu dominio del tema, realmente asombroso. Haces realmente un gran papel y en orgullo de tu país, Perú. Te felicitamos, en realidad te admiramos por todo lo que haces, lo que sabes y realmente te deseamos que sigas adelante y con mucho futuro. Hay mucho futuro para tú, el tema que estás especializándote. Felicitaciones. Yo creo que todos aquí te están mandando felicitaciones, corazones, aplausos, etcétera. Así que ha sido una charla muy, muy interesante, muy buena. Te agradecemos mucho. Excelente, dice Johanna Almanza. Excelente también, dice Adriana. Así que te has ganado aquí una felicitación y la admiración de toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas Excelentes. gracias, muchas gracias Seguiremos en por haberse contacto dado. contigo. Definitivamente, gracias por haberse animado también a seguir aprendiendo, a ser parte de este espacio y definitivamente estaremos ahí en contacto para ver qué próximos eventos, proyectos puede salir y mantenernos en contacto y continuar aprendiendo conjuntamente. Muchas Pues gracias, éxitos a todos y tengan una bonita noche. muchas gracias, buenas noches y voy a repartirles copia del video a todos para que les quede grabada la grabación. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches, chao. Buenas noches a todos. Adiós.